Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres utilizar en los primeros minutos de la conversación? Yo creo que sería oportuno utilizar Mr. Angulo. Mr. Angulo. Vale. Esta es una conversación que arranca en el mar, en la orilla del mar, se despide en un faro. Quiero preguntarte por tu relación con el mar, pero te voy a llevar a un momento muy concreto de tu vida. Quiero que te asomes a una ventana o a un balcón de un hotel entre la marina y la playa de Postigat, en Alicante, y me digas qué pasó cuando tú estabas mirando ese mar, como para decir, quiero que nos quedemos aquí. Mira, se me pone la piel de gallina de pensarlo y de pensar que lo conoces, que lo sabes y cómo lo has expresado. La verdad que me ha sorprendido. Bueno, pues ese fue un momento decisivo, yo creo que en mi vida, porque fue el momento en el que nosotros llegábamos de Venezuela. Mi padre es de Almería, mi madre es de Valencia, pero mi hermana y yo, Isabel y yo, nacimos en Caracas. Y en un momento de la vida, pues las circunstancias nos trajeron de vuelta a Europa, en este caso a mis padres, y nosotros, por supuesto, con ellos. Y había que elegir un lugar donde vivir. Y por supuesto podría ser Valencia, porque estaba la familia de mi madre. Podría ser Almería, porque estaba la de mi padre. Pero decidieron que quizás mejor un sitio intermedio. Podía ser Murcia, Málaga, Alicante. Y conociendo estas tres ciudades, nos alojamos en el Hotel Meliá, que ahora tiene otro nombre, creo, igual, pero el Hotel Meliá. Y cuando llegamos por la noche, y cuando nos despertamos y abrimos el balcón, mi hermana y yo salimos, y cuando vimos esa extensión de mar impresionante, la ciudad detrás, un paseo lleno de palmeras increíbles, nos volvimos y le dijimos a mi madre y a mi padre, esto es como el Caribe, aquí queremos vivir. Aquí queremos vivir. Y ellos se emocionaron y nos cogieron de la mano y dijeron, pues nada, aquí va a ser. Y esa misma tarde salimos a recorrer la ciudad caminando y mi padre pues vimos distintas zonas, no conocíamos a nadie y al final, bueno, un edificio que estaba medio construir, o sea, estaban terminándolo y preguntaron y vieron el piso piloto y dijeron, bueno, pues aquí nos quedamos. En Alfonso el Sabio y aquí nos quedamos. Vale, vámonos al tiempo anterior, al tiempo en Caracas. Entonces ahora te pido que cierres los ojos y rememores el olor a jazmín, el olor a azahar, el olor a orquídeas y me digas qué imágenes vienen a tu cabeza. Pues son imágenes maravillosas, son imágenes llenas de color, llenas de aromas, llenas de fantasía. Yo tuve una infancia muy, muy bonita en cuanto a todo lo que me rodeaba, luego muy tortuosa en otros aspectos, ¿no? Pero muy bonita en ese aspecto porque vivíamos con toda la familia que había emigrado, con primos, con tíos. Los amigos de mis padres habían hecho como una especie de piña porque era una colonia española, hispano-italiana básicamente, y entonces éramos muchos, ¿no? Y entonces yo recuerdo una infancia, aunque somos solamente dos hermanos, pero recuerdo una infancia llena de amigos, llena de niños, ¿sabes? Llena de alegría, llena de mar, y ese olor a flores tropicales, a jugos de frutas, a dulce, pero también mezclado con ese olor a Caribe, a sol y una temperatura fabulosa porque es tropical y vamos, estamos siempre con 20 y tantos grados durante todo el año, ¿no? Entonces es mágico. Vale, ahora llévame a un niño en la cama de un hospital. Bueno, pues ese niño en la cama de un hospital es el que hizo que algunos recuerdos de infancia sean un poco amargos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque a los 3 años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los 9, casi los 10, ¿no? Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones, tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo
muy grave, y entonces estuvimos recorriendo medio mundo, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos, para ver qué era, y no daban con la clave de lo que era. Y entonces durante todo ese tiempo, pues claro, yo me he enterado después, ¿no? Pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres pues les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones, y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. Paradojas de la vida, ¿no? Pero no se cumplió eso. No se cumplió porque en última instancia, y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón, bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata, el doctor Gruber Matos, y me quitó toda la medicación, aunque pasara los 40 de fiebre. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica, y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar, y en 2 años... ¿Quién te iba a decir que luego ibas a manejar las manos como las manejas? Y luego, fíjate, paradojas de la vida, ¿no? Vale, vamos al niño que de pronto coge un retal de las telas que tenía tu madre, que trabajaba en la industria textil, en una compañía que diseñaba ropa para niños y para niñas, sí. Y hace una flor tridimensional. Sí. Bueno, empecé, fíjate tú, mis padres tenían una fábrica de confección que era una sucursal de una valenciana que se llamaba Doneta, y ellos tenían lo que era la sucursal para Latinoamérica. Entonces, claro, desde pequeño siempre tienes esos recuerdos de jugar entre los tubos de las telas, y como yo quería ser arquitecto, lo que hacía era maquetas con maquetas de ciudades, con los retales de tela. Pues con los de cuadros hacía las fachadas de los edificios de ladrillo, con los de flores hacía los jardines, pero hubo un día en el que quise hacer las flores verdaderamente como si fueran flores tridimensionales, buscar la flor, ¿no? Y lo hice con una especie de organza en color rojo, una especie de rojo coral, y bueno, fue la primera flor tridimensional que hice, y mis padres habían salido a cenar y se la regalé a mi madre. Luego hice un ramo entero más, y la verdad es que son recuerdos interesantes. ¿Por qué le pareció tan importante esa flor a tu madre? ¿Quizá por la enfermedad? ¿Porque ella supo que podías mover las manos? Quizás yo pienso que sí, ¿no? Quizás ese hecho que ella cuenta y que se le quedó grabado cuando le dijeron, porque yo, claro, las articulaciones, y además las tenía totalmente deformadas, y de pensar y de ella ver que ellos promovían también el hecho de que yo utilizara las manos y que me rehabilitara haciendo cosas. Por eso tenía un profesor de música, me pusieron para que aprendiera a tocar la guitarra, para tocar el piano, todo lo que fuera mover las articulaciones, ellos lo promovían, ¿no? Yo ahora, luego, claro, con el paso de los años te enteras de que era así, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquello fue emocionante para ella, y de hecho guardó aquella flor. Y cuando celebramos el 30 aniversario, hace 5 años, porque ahora hemos celebrado el 35, sí. Pero cuando celebramos el 30, yo quise devolverle ella me enseñó esa flor, y yo quise devolver un poco ese momento de emoción que para nosotros era importante, y hice varios vestidos con una réplica de todas esas flores. ¿Por qué querías ser arquitecto? Me encantaba construir, me encantaba hacer maquetas, jugaba con los duplos y con los legos, hacía barbaridades, verdaderas barbaridades, ciudades enteras del tamaño de este estudio. ¿Ah, sí? Sí, cogía en el salón de casa y en el salón de fiestas del sótano y llenaba todo de edificios, hacia aeropuertos. Oficinas, viviendas, todo hacía barbaridades. Aeropuertos me encantaba. Lo que pasa es que luego, pues la arquitectura... que en principio se supone que iba a ser mi profesión, dejó de tener interés cuando verdaderamente descubrí que era excesivamente estática para lo que yo tenía en mi mente y para lo que yo necesitaba. Le faltaba el movimiento. Sí, y faltaba esa renovación que hay constantemente en el mundo de la moda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna forma, ya justo cuando iba a empezar la carrera de arquitectura, pues gracias a un amigo de mi padre que era arquitecto y que tuve la oportunidad de estar con él,
pues me di cuenta que no era lo que verdaderamente quería. Y curiosamente, en cuestión de un clic, dije, pero Dios mío, si la moda ha estado presente en mi familia durante todo este tiempo. Pero claro, yo la entendía como un negocio. No la entendía como una... como un medio. Como un arte. Como un medio para poder desarrollar. De crear, ¿no? Poder desarrollar tus emociones, poder crear, desarrollar tus emociones. No lo entendía como eso. Yo, para mí, era el negocio familiar, era donde trabajaba papá y mamá. Entonces no era, desde ese punto de vista, no era una opción en principio en mi vida, hasta que te das cuenta que lo has tenido todo el tiempo ahí y que verdaderamente, bueno, esa semana fue como mágica, ¿no? De decir que fue mágica por un lado y luego dramática por otro, cuando le dije a mi padre... Eso te iba a decir, o sea, sí. Cuando Aníbal Laguna le dice a su padre que no voy a hacer arquitectura, que me voy a dedicar al diseño de moda, ¿qué dice él? Ya lo has dicho tú. Sí, que te voy a preguntar ahora, ¿Qué dice él? Pues él dice que primero arquitecto. Y luego ya veremos. Y que luego ya veremos, ¿no? Y entonces yo, que he escogido Angulo como seudónimo, porque ese es mi apellido y el de mi padre, digo que lo tengo muy claro y que lo tengo muy claro. Pero claro, ellos se sorprenden en gran medida, donde llevas toda la vida escuchando al niño que quiere ser arquitecto y de repente, ¿qué pasa? Que en 15 días decide que quiere dedicarse a la moda. Y más ellos, que conocían la moda desde el punto de vista industrial y que sabían lo traicionera que es, porque esta es una profesión muy, muy, muy traicionera. Sí, eso te decía tu madre, ¿no? Te decía, es una profesión muy traicionera. Ten precaución. ¿Y por qué la palabra pues porque traicionera? tienes que examinarte cada 6 meses, porque hay una línea muy delgada entre lo comercial y lo artístico, porque si verdaderamente quieres disfrutar de tu arte como autor, sabes que vas a pasar hambre de alguna forma, industrialmente hablando, comercialmente hablando, porque es muy duro, y porque llegan verdaderamente muy pocos, ¿no? Entonces es complicada, ¿no? Es una profesión verdaderamente complicada, aunque desde fuera se vea como que todo es glamour y que todo es maravilloso, pero la realidad de dentro la realidad por dentro es muy dura, ¿no? Entonces ellos querían tener una seguridad, que tuviera una carrera. En aquel momento en España no existía ninguna carrera que tuviera que ver con la moda. Podías estudiar Bellas Artes, pero no había ninguna carrera específica universitaria ni ninguna preparación. Entonces, bueno, pues yo decidí estudiar en sastrería, empezar por sastrería, tenía mi tía en Italia, pude ir, empecé ¿sabes? Aquella primera, porque para mí la sastrería era importante porque era la arquitectura de la moda, es la arquitectura, ¿no? De la moda, es donde se sostiene todo, ¿no? Dibujar podemos dibujar todos, incluso crear podemos crear todos, pero construir es muy difícil, y creo que hay que construir las prendas, hay que construirlas desde dentro. Bueno, tenemos como gato pardo a Aníbal Laguna. Más de 30 años de trayectoria como creador. 35 ya, lo decíamos al principio de la entrevista. Una casa de alta costura con muchísima proyección nacional e internacional. Y luego yo creo que Aníbal Laguna ha sido muy atrevido, porque cuando, bueno, has hablado de Milán, la magia te ha acompañado casi desde el principio, tienes 19 años, te Paco Rabanne, elige tu colección para que represente a España, hablas de Milán, tenías una tía allí con casa, la sigo ¿no? teniendo, sí, ¿La sigues teniendo? Sí, mi madrina, es mi madrina también. Una trayectoria larga, imparable, y luego te digo que fuiste arriesgado con los diseños, porque en los 90 lo que veíamos sobre la pasarela era el minimalismo, y de repente tú apareces con pliegues, apareces con romanticismo, apareces con sensualidad. O sea, valiente, que es lo que tiene que ser un creador también, se dedique a lo que se dedique, arquitectura, artes plásticas o diseño de la moda, ¿no? O sea, en aquel momento eso también te marcó, hizo una marca de Aníbal Laguna. En aquel momento fue un poco esa impronta y ese sello, y que de alguna forma es nuestro ADN, y las señas de identidad de la casa, que hasta día de hoy son las que utilizamos y las que están vigentes, ¿no? Yo empecé de alguna forma el primer año en solitario, luego enseguida se incorporó mi hermana. De ahí el nombre, de mantener el nombre de mi padre, Aníbal, y el mío. Eso te quería decir, has dicho, me he puesto Angulo, Mr. Angulo, porque es el nombre de mi padre. Ese es mi nombre. Vale, pero tiene que ver con marca, Laguna, ¿no? Tiene que ver con Laguna, pero... Es la marca, porque cuando mi padre en su momento dijo, pues aquí en mi casa y con mi apellido, ¿sabes? Todo al principio, primero arquitectura, todo aquello, entonces dijimos, yo dije, pues es fácil, pues le damos la vuelta al apellido, ¿no? Y entonces luego cuando se creó la marca ya en definitiva, que ya fue cuando mi padre dijo, pues si es lo que
quieres, pues adelante, pero también ten presente que tu hermana necesita un futuro y quiere un futuro, y le gustaba el mundo de la moda. Ella sí ya le gustaba el mundo de la moda, ella es 3 años menor que yo. Entonces, de alguna forma, pues ya empezamos, cuando se empezó la marca y se empezó la empresa, con ayuda de mi familia y con los consejos y la sabiduría de ellos, por supuesto, y la experiencia que ellos tenían, que fueron los que nos guiaron en el camino desde los inicios, pues entonces se decidió, bueno, vamos a crear una marca, el nombre es bonito, Aníbal es el nombre de mi padre, es mi nombre, vale, está presente, pero que el apellido también esté presente. Bueno, le dimos la vuelta y las letras de Angulo las convertimos en Laguna, y de alguna forma las feminizamos. Eso fue el toque de mi hermana, decir, bueno, pues la O la cambiamos por la A, todo aquello, queda muy, muy, muy lejano, ¿no? Pero sí es cierto que, como comentábamos antes, el estilo que nosotros de alguna forma impusimos en aquel momento era nadar contracorriente, ¿no? Sí. Porque no solamente era el minimalismo, es que había una masculinización de la moda, sobre todo para las mujeres profesionales que ejercían una actividad pública, se veían como constantemente con la necesidad de llevar un traje de chaqueta, de llevar una falda no excesivamente corta, no estaban permitidos los escotes, o sea, todo esto era realmente un poco mutilar, ¿no?, la sensación de sensualidad o de feminidad, que es algo innato y natural en la genética de una mujer, básicamente. Y entonces yo no entendía aquello, por qué era, ¿no? Y bueno, nosotros dimos rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, y hicimos prendas y vestidos que de alguna forma lo que hacían era permitirle a la mujer que disfrutara de su feminidad, de su sexualidad, de sus curvas, hombros al descubierto, escotes en la espalda, entallar la cintura. Sí, es algo maravilloso. El tiempo nos ha dado la razón. Pero Aníbal Laguna, has recorrido el mundo, has estado con tus diseños en las mejores ciudades del mundo, en las más potentes, de punta a punta, pero creo que te hace mucha ilusión que Alicante vaya a montar una exposición con 35 de tus diseños únicos, que eso tiene que conmoverte y tiene que tenerte emocionado, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, porque bueno, yo nací profesionalmente en Alicante, pero además mi corazón está allí, mi familia está allí, mi hermana, que es la que tiene la fábrica y la que se encarga de todo lo que son las colecciones de costura, están en Alicante, y yo todo lo que tiene que ver con la moda se lo debo a la ciudad de Alicante. Entonces, volver ahora a los 35 años a celebrar este aniversario, de alguna forma a cerrar, a culminar esta celebración de los 35 años en Alicante con una exposición en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, pues es verdaderamente una satisfacción. De hecho, ahora hace 3 días acabamos de presentar la exposición de alguna forma en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la última colección, y bueno, pues ha estado la vicepresidenta y ha sido un momento muy, muy emocionante, porque verdaderamente para nosotros era importante. Hemos recorrido todo el mundo con bandera alicantina y sin embargo no habíamos hecho presentaciones allí. Luego hay unas cosas de tu trayectoria que me hacen mucha gracia. Por ejemplo, también confírmame si esto es verdad. Estás en un avión y tienes al lado a Rocío Jurado. Sí. Y Rocío Jurado, no sé si ve un diseño tuyo en una revista en el avión y te comenta: pues mi hija dice que tengo que ir... Porque ella no sabe quién eres tú, ¿no? Y te comenta algo así como, pues mi hija quiere que vaya más moderna en los espectáculos y yo, este diseñador, no sé quién es. Y dices, soy yo, cuéntame eso. Pues ella está viendo la revista Ronda Iberia, estamos sentados uno al lado del otro, con un asiento en medio que deja vacío en Iberia. Y cuando está ya con la revista, ya está viendo, se quedaba parada en las hojas de moda y tal, ¿no? Y yo no quería presentarme ni decirle nada. Yo conocía a su hija y tal, pero no nos habíamos visto personalmente nunca. Y entonces, como veo que está tanto, entonces le digo, ¿te gusta la moda, verdad, Rocío? Y me dice, pues sí, claro. Entonces se pone a hablarme tal y cual. Y digo, ¿y tus diseñadores favoritos? Dice, pues Vittorio Luquino y el otro. Entonces van a hablar. Dice, y uno que tiene un nombre muy raro, que no sé cuál es, que siempre me gusta, que mi hija me dice que no sé qué. Digo, ¿será Aníbal Laguna? Dice, eso. Digo, pues encantado de conocerte.
Y luego, bueno, pasará la historia que la vestiste para su última gala, ¿no? Sí, bueno, la última gala, bueno, fue un trabajo muy importante, fue un trabajo muy bonito, una gran satisfacción, me siento muy orgulloso y muy honrado. Estaba enferma ella ella ya, y entonces estaba muy delgada, ella ya estaba extraordinaria. Pero... Sí, ella estaba malita, lo que pasa que, bueno, pues se dio la circunstancia de ese proyecto, no era un proyecto de finalización, era un proyecto de inicio, porque era un proyecto que comenzaba ahí, que iban a haber a lo mejor espectáculos en teatros, conciertos en teatros. Y entonces, bueno, se hizo un vestuario verdaderamente importante porque mi idea era mostrar a una Rocío totalmente nueva, diferente, con otro aire distinto al que conocíamos, y rescatando su verdadera esencia, ¿no? Que es la esencia con la que ella empezó, porque ella era una mujer muy adelantada a su tiempo y una mujer que siempre había vestido moda de alguna forma transgresora. Y en sus inicios fue así. Luego hubo un periodo quizás mucho más romántico, que ya era, ¿sabes?, como mucho más dulce, pero al principio era una mujer muy potente, muy atrevida. Y muy atrevida. Y entonces yo lo que quería era recuperar esos inicios y ella verdaderamente se dio cuenta de eso y, bueno, estaba encantada. Bueno, Aníbal, cuando acabas un desfile en la Mercedes Fashion Week, en cualquier desfile, Tokio, Milán, Nueva York, me da igual, ¿qué haces? O sea, respiras después de toda esa vorágine, porque es la parte pública, ya esa parte en la que sales de tu burbuja y te enfrentas al mundo. Respiras, tomas aire, cantas. O sea, ¿qué haces? Mira, se siente un gran vacío y se siente una gran soledad. Yo lo paso mal, ¿no? Realmente hoy lo comentaba con Paloma, la redactora, que me ha recibido encantadora. Sí. Que hoy es cuando empiezo a estar bien. El desfile fue el viernes y realmente el fin de semana, pues para qué voy a decir que no, ha sido horroroso. O sea, horroroso porque sientes un vacío inmenso. ¿Pero por qué? Porque no tienes en qué pensarlo. ¿Por qué? Estás con la siguiente colección, fíjate que ahora tenemos la de novia, que es el día 15 de marzo, pero es como que ha desaparecido algo de ti. En mi caso es así. Ha desaparecido algo de ti, ha desaparecido una parte de ti. Es como, me imagino que a lo mejor puede ser lo que siente, a lo mejor, guardando las distancias, por supuesto, lo que siente una madre cuando un hijo se va de casa y dice, bueno, ya lo he educado y ahora ya está hecho, ya está diseñado y ahora le toca a otros ponerlo, venderlo, fotografiarlo y hacer que crezca y hacer que tenga una rentabilidad, si es que la tiene, porque las colecciones nunca se sabe si van a gustar o no. Uh-huh. Entonces, pero tú lo has dejado ya de la mano, ya en tus manos no está, ¿no? Claro, vuela solo, vuela con otros. Sí. Y entonces esto verdaderamente pues es esa sensación de vacío, ¿no? Pero lloras. Dura 3 días. Como que sueltas. Mira, ¿o qué? No lloras por ese motivo, pero lloras por cualquier cosa. O sea, cualquier tontería, cualquier cosa, te emocionas muchísimo. Estás muy sensible. 48 horas, ¿eh? Luego vuelves otra vez a la realidad y estamos en lo mismo. Bueno, ahora que has citado lo de las novias, con esto ya terminamos, pero nos quedaremos más rato, pero tenemos que despedirnos. Vestir a una novia, pero qué responsabilidad. Mira, es una responsabilidad, pero es algo hermoso, es algo muy bonito. Yo recuerdo los inicios cuando inicialmente a mí no me apetecía, porque yo pensaba, ay, qué aburrido, ¿no? Todo siempre de blanco. Pero luego te das cuenta que pasas a formar parte de la historia de la vida de una mujer. Desde luego, pero tienes que acertar, que esté cómoda, que se sienta ella, que se sienta guapa, que la vean a ella, ¿no? Que ella se vea a sí mismo también. Para mí lo más importante siempre con las novias, además desde los inicios, es que cuando ella llegue la reconozcan. Claro. ¿Sabes? Eso de, ay, estás tan guapa que no te hemos reconocido. No, eso a mí no me sirve, O sea, a mí lo que me sirve es que estés fabulosa y sobre todo, bueno, que estés elegante, que es algo, porque ten en cuenta que esas fotos, ese momento, eso es para toda la vida, es para tus hijos, para tus nietos. Pero que además tienes que bailar, levantarte, ir a saludar a todo el mundo. Sí. Hay que hacer tantas cosas en una boda, ¿no? Y muchas tienen una ilusión muy concreta y
y tú te das cuenta de que no van por el buen camino y entonces te cuesta decirles, mira, yo creo que lo mejor para ti, por tu tal, porque hay que intentar que sea también algo atemporal, porque si es demasiado fashion, enseguida a los 3 años, a los 4 años, cuando veas las fotos, vas a decir, Dios mío, qué antigua estaba. Pero yo cómo pude ponerme eso, ¿no? Sí. Que está bien que lo veas a lo largo de tu vida en otras fotos, en otros momentos, pero en el día de tu boda, o sea, que sea algo que perdure más en el tiempo, ¿no? Y además siempre se los digo, la elegancia es un juego de magia realmente y que se trata de vestir primero el alma y luego el cuerpo. Entonces, mira hacia adentro, piensa en quién eres, qué quieres, qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a mostrar, y a partir de ahí vamos a funcionar y vamos a trabajar, y elige con juicio. Aníbal Laguna, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando en ese faro. Bueno, yo veo el faro no como me lo muestran siempre, como algo solitario. Yo daría una gran fiesta. Y sobre todo con todos aquellos que no están. Sería una fiesta de luz. ¿Traerías a tu abuela? Por supuesto. Sí. ¿Y qué sonaría? Sonaría un bolero. Seguramente, que eran los que le gustaba a ella. Sí. ¿Cuál podríamos elegir? Pues de Armando Manzanero. Contigo aprendí, o No marques las horas. Cualquiera de ellos. Por debajo de la mesa. Cualquiera de ellos. Qué alegría reencontrarte con tu abuela, ¿verdad? Creo que le daría las gracias por todo lo que me enseñó. Aníbal Laguna, ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Ha sido muy bonito. Buenas noches. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.